Usualmente, y tal vez esta semana vimos un par de noticias de esas, ¿no? Usualmente vemos entre semana en las noticias información sobre crímenes atroces que se cometen diariamente. Por ejemplo, en esta semana salió la noticia de un padre que mató a su hijo de 5 años y dice no sentir absolutamente nada. También vimos la historia de Elena Lacerna, ¿no? Esta joven de 16 años con autismo que al parecer fue incinerada por su padrastro. Y constantemente vemos este tipo de noticias o peores y nos preguntamos por qué hay tanta maldad, por qué incluso nos preguntamos por qué Dios la permite y por qué ocurren las tragedias que continuamente vemos en la humanidad, todo tipo de tragedias. Y lo primero que hay que decir, y es importante afirmar, es que la maldad que vemos es culpa del pecado. Cualquier manifestación de la maldad es producto del pecado. La enfermedad que tanto dolor causa es culpa del pecado. ¿Cómo entró la enfermedad al mundo? Génesis versículo 3. Dice que la muerte entró cuando Adán y Eva pecaron. La muerte entró. ¿Y qué hace que muramos? La degradación de nuestros cuerpos, la enfermedad. La enfermedad es culpa del pecado. Los crímenes atroces, como los que mencioné, son culpa del corazón pecaminoso y depravado del ser humano. Las catástrofes naturales, de hecho, también son culpa del pecado. Y no solo por la mala administración que hemos hecho de nuestro mundo, sino también porque la Biblia en Romanos capítulo 8 dice que la creación está sujeta ¿a qué? A corrupción, por culpa del pecado. Y esto debe quedar claro. El pecado es el culpable de la maldad que vemos en el mundo. Y por eso el Evangelio es tan glorioso. Porque libera del pecado a cualquiera que cree en Cristo. Pero entonces la pregunta que quedaría es, ¿cuál es la relación entre Dios y la maldad? ¿Cuál es la relación entre Dios y la maldad? ¿Por qué si Dios es soberano como lo es, y controla todo como lo hace, y odia el pecado y la maldad como la odia, no lo acaba? ¿Por qué? Y hoy vamos a ver un texto y a estudiar un tema que nos muestra cómo la providencia de Dios cumple sus propósitos en medio de la maldad del ser humano. Así que acompáñeme a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Dice así Mateo capítulo 2, y vamos a leer específicamente, o vamos a leer toda la sección en donde está esta historia, que empieza en el capítulo 13 hasta el versículo 23. Hace 8 días vimos de los versículos 13 al 15, hoy vamos a ver los versículos del 16 al 18, pero quiero leer toda la historia. Leamos Mateo capítulo 2, versículo 13. Dice así: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oído en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero fue avisado por revelación en sueños y se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno.
Estos versículos tienen el propósito de mostrar que los acontecimientos registrados son hechos profetizados que fueron cumplidos por Cristo y por lo tanto acrecientan la evidencia de que Jesús es el Rey Mesías. Si usted se fijó, 3 veces dice toda esta sección que esto sucedió ¿para qué? Para que se cumpliese. Todo esto sucedió porque se cumplió la palabra, ¿no? Pero junto a esta verdad, que el Señor va a cumplir su palabra y cumplió su palabra, hay otra verdad que va paralela en el relato. Y es que el cumplimiento de la profecía en la vida de Cristo revela la soberanía y revela la providencia de Dios. ¿Qué es la soberanía? Y este tema lo empezamos a tocar hace 8 días. La soberanía de Dios significa que Él tiene la autoridad para hacer lo que quiere y lo hace. Eso es la soberanía en pocas palabras. Él tiene la autoridad para hacer lo que quiere y lo hace. Que Dios es soberano quiere decir que todo está bajo su control y nada de lo que sucede es arbitrario. Nada de lo que sucede es arbitrario. Y la manera como Dios ejerce su soberanía es por medio de su providencia, de la providencia divina. La providencia es el medio que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos soberanos y sus planes que de antemano había pensado. Y en estos versículos, la providencia se maneja de una manera increíble en todos los sucesos. En estos versículos vemos cómo Dios, en su soberanía, en su gobierno, actuó de manera providencial en José, en María y en Jesús para llevar a cabo su plan. Él llevó a cabo lo que se había propuesto. Y la primera verdad, y esa fue la que vimos hace 8 días, y a manera de repaso, la primera verdad que vimos es que la providencia de Dios no contradice la responsabilidad del creyente. La providencia no contradice la responsabilidad del creyente. Y en estos primeros 3 versículos, del 13 al 15, vimos cómo Dios orquestó todos los hilos de la historia para que se cumpliese la palabra y llevó a José, María y Jesús a Egipto para luego que pasara el peligro, traerlos de nuevo y así cumplir la profecía. Por eso el versículo 13 dice, de Egipto llamé a mi hijo, y ya explicamos eso hace 8 días. Pero además de esto, aquí vemos cómo Dios cumplió lo que estaba profetizado a través de ¿qué? De la obediencia de un hombre llamado José. José fue obediente y la soberanía de Dios y su providencia no contradice, escúcheme bien, la responsabilidad humana. No la contradice. Que Dios vaya a hacer absolutamente todo, que todo lo que Dios se propone lo cumple, no significa que ni usted ni yo tengamos que ser responsables de obedecer. Y tampoco significa que no tengamos las consecuencias por el pecado. Dios es soberano y va a cumplir su plan y lo hará por medio de nosotros o a pesar de nosotros. O a pesar de nosotros. Y esta es la primera verdad con respecto a la providencia de Dios, a la providencia divina. La segunda verdad que hoy vamos a estudiar está reflejada en la matanza de los niños a manos de Herodes. Y en este suceso vemos cómo a pesar de la maldad de un hombre, Dios cumple su plan tal y como lo había anunciado. Y esto obviamente nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la relación entre la providencia y la maldad? ¿Cómo obra la providencia divina a través de la maldad que hay en el mundo y que no va a parar hasta que Cristo vuelva, hasta que Cristo reine por siempre? En estos versículos vamos a ver cómo la providencia divina se manifestó en medio de la maldad, cumpliendo lo que estaba anunciado. Y esta es nuestra segunda verdad acerca de la providencia de Dios, y es que está presente en medio de la maldad del hombre. La providencia de Dios está presente en medio de la maldad del hombre. Y vamos al texto. Mire el versículo 16. Una vez más, voy a leer solamente el versículo 16 de Mateo capítulo 2. Dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí comienza diciendo que Herodes se enteró que los magos ya no iban a volver donde él. Y dice ahí que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó ¿qué? Mucho, mucho. Esa palabra enojó significa moverse impetuosamente o violentamente. Y esta palabra describe una persona que tiene una ira agitada,
una ira acalorada y que se precipita. Y aquí podemos imaginarnos a Herodes explotando, enfurecido cuando se sintió engañado por los magos. Él, que primero quiso engañar, ahora es engañado. Y en realidad su ira debió dirigirse contra sí mismo, porque su engaño se devolvió y terminó siendo engañado. Y la reacción de Herodes fue, ¿qué? Una repudiable masacre en la aldea de Belén. A veces pasamos esta historia como la leemos y listo. O a veces en Navidad alguien la describe. Pero esto fue una horrible masacre a estos niños, a estos chiquitos menores de 2 años. Él la emprendió con los seres más indefensos que había. En su maldad, en su necedad y en su pecado, Herodes pensó que podía acabar con el rey Mesías al ordenar la matanza de los niños. Y esto es tonto. Esto es tonto y es tonto pensar que un rey terrenal puede frustrar el propósito del rey soberano de los cielos y de la tierra. Pero es que esto es lo que hace el pecado. Vuelve necio a los hombres. El pecado vuelve necio a los hombres. Herodes no se dio cuenta que el Dios que envió a los magos por otro camino también haría que su segundo intento de impedir la voluntad de Dios fracasara. La frase final del versículo 16 nos muestra que la orden de matar a los niños menores de 2 años se debió a que Herodes calculó el tiempo con respecto a la información que le habían dado los magos. Y debido a que Belén era una pequeña villa, se cree que el número de niños fue aproximadamente unos 20 niños. No debió ser más que eso. Igual una terrible masacre. Y este suceso se compara muchas veces a lo que tal vez usted recuerda que hizo Faraón en Egipto cuando mandó matar a todos los niños y cuando nació Moisés. Y Dios soberanamente protegió la vida de Moisés. Y aunque el número de víctimas en Belén fue mucho menor que en Egipto, sí hay un paralelo en las dos historias. Y el paralelo es que en las dos historias, en los dos momentos, fue el intento de Satanás de frustrar el plan de Dios para liberar a su pueblo en ambas ocasiones. En los dos momentos, Dios fue interviniendo, ¿para qué? Para que la persona que iba a utilizar, Moisés y ahora Cristo, Dios, pudiera estar a salvo. Y aquí está la historia de una terrible maldad de un hombre. Estos niños menores de 2 años murieron por el Cristo que nunca conocieron. Pero lo que nos deja con la boca abierta es que esta situación se presentó, ¿sabe para qué? Para que se cumpliera la profecía. Eso es lo que dice el texto. Mire el versículo 17. Entonces, después de la masacre, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Pare ahí. Esta es la tercera referencia a una profecía del Antiguo Testamento en el capítulo y la segunda vez que Mateo dice que algo se cumplió debido a una profecía dada. Mateo ve este incidente de Belén, el cumplimiento de Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Y vamos a ese texto. Vaya a Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Mire lo que dice ahí el texto. Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Dice así: Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Como vemos, los dos pasajes son prácticamente idénticos, ¿no? Hay algunas palabras diferentes, pero tienen el mismo significado, como grande lamentación en Mateo y lloro amargo en Jeremías. Pero básicamente es igualito. En los dos textos, estas palabras, este lamento, este lloro, se refieren a gritos de dolor y fuertes lamentos de pena. Estas manifestaciones lo que expresan o lo que están expresando es un sentimiento de tristeza muy intenso y profundo, que fue lo que pasó con los niños en Belén y también en lo que Jeremías está relatando. Pero ¿qué era lo que Jeremías estaba relatando? El contexto de Jeremías nos muestra cuando fue el pueblo llevado a Babilonia en el exilio. Cuando el pueblo había pecado y Dios los condena por su pecado y los manda como castigo a Babilonia. Y fue en Ramá, en esa población, de hecho una población que quedaba cerca de Belén,
donde los habitantes de Jerusalén y Judá fueron atados con cadenas para ser llevados al exilio. Además, en esta ciudad también es importante porque Ramá fue la ciudad donde fue sepultada la esposa preferida de Jacob, que se menciona ahí en el texto, que es Raquel. Raquel además murió, para que usted lo conozca, cuando da a luz su segundo hijo, Benjamín. Un nombre que usted tiene que acordarse. ¿Listo? Raquel es tomada, de verdad, tiene que acordarse. ¿Qué es lo que está haciendo el profeta? ¿Qué es lo que está haciendo aquí en el texto? Raquel es tomada simbólicamente como la madre de la nación. ¿Debido a qué? Debido a que fue la esposa preferida de Jacob y Jacob es el padre de la nación de Israel. Por lo tanto, cuando el texto está diciendo que Raquel lamenta, que se lamenta por sus hijos, está describiendo el dolor que las mujeres de Israel lloraron cuando sus hijos o fueron muertos en batalla contra Babilonia o fueron encadenados para ir al exilio. Estas mujeres en la época de Jeremías están llorando por esos hijos que estaban siendo muertos o que estaban yendo al exilio. ¿Listo? Ese es el contexto de Jeremías. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Mateo? Que por eso es tan importante entenderlo. Este hecho va a ser utilizado por Mateo al comparar estos dos sucesos históricos, ya que así como Raquel lloró por sus hijos que iban a la cautividad, de la misma manera las mujeres en Belén están llorando por la muerte de esos niños a manos de Herodes. De la misma manera. Además, el pasaje en Jeremías, y esto es bien importante, en el contexto nos señala que después de la tristeza del exilio de Babilonia, sería seguido ¿por qué? Por la liberación de Israel. Mire una vez más a Jeremías capítulo 31. Mire lo que dice Jeremías. Capítulo 31, versículo 16. Entonces, voy a volver a leer el versículo 15. Dice así: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. 16. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. ¿Qué está diciendo aquí? Que luego de ese llanto, de ese dolor, iba a venir una alegría muy grande. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a volver a la tierra. Eso era la promesa que el Señor estaba mostrando ahí. Y esta posición además se fortalece por lo que más adelante va a decir. De hecho, es probable, y ya vamos ahí, que Mateo tiene la misma idea en mente con Jesús, quien daría luego la libertad de la esclavitud. Estos niños murieron, pero luego ¿quién iba a dar la libertad? Cristo. Pero Jeremías, además, algo que tenemos que mirar en todo este contexto es que luego en Jeremías 31, ¿qué pasa? El Señor va a anunciar un nuevo pacto. ¿Recuerda? Mire lo que dice ahora Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 33. Y todo está en este contexto de la muerte de los niños y de cómo Mateo utiliza este versículo. Mire Jeremías 31, capítulo 31, versículos del 31 al 33. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para saciarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué estamos mirando acá? Viene este llanto por los hijos del exilio, ¿cierto? Están llorando, están lamentándose. Después hay una promesa de que Dios iba a traer a Israel, a su pueblo otra vez, a Israel, su pueblo, otra vez a la tierra. Y luego, este capítulo, como el culmen de todo, es la promesa de que Dios le iba a dar la posibilidad al pueblo de Israel obedecerlo. ¿Por qué y cómo? O más bien, ¿cómo? Cambiando su corazón. El pueblo se había ido a Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos no habían obedecido al Señor. Y no habían podido obedecerlo. ¿Por qué? Porque tenían un corazón malo, un corazón pecador. ¿Cuándo viene esto? Cuando Jesús viene en la tierra, muere en su sacrificio en la cruz y muere por sus pecados, por nuestros pecados.
En ese momento, el nuevo pacto empieza a tener validez. De hecho, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Un texto que usualmente leemos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. ¿Listo? Dice así. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Cómo es que el Señor puede cumplir ese nuevo pacto de cambiar nuestros corazones? Por su sangre, ¿cierto? Por la sangre, por el sacrificio en la cruz. Por eso es que todo aquel que cree en Cristo, que se arrepiente de sus pecados, puede obedecerlo, porque Dios transforma su corazón, porque ahora Dios le da buenos motivos para obedecerlo. ¿Y qué es lo que está haciendo Mateo? Volvamos al texto de Mateo, no se me vaya. Al parecer Mateo lo que está haciendo es tomar el suceso en Jeremías para decir que así como el dolor del exilio, como después del dolor del exilio vino la promesa del nuevo pacto, de la misma manera, luego de la matanza de los niños ahí en Belén a manos de Herodes, el niño que sobrevivió iba a morir en la cruz como un sacrificio para poder dar ese nuevo corazón a todos aquellos que creerían en Cristo como Señor y Salvador. Esta es otra manera que vemos cómo los autores del Nuevo Testamento utilizan los textos del Antiguo Testamento, en donde reconocen que hay una intención divina entre los eventos del pasado y los eventos del presente. Es más que una coincidencia todo lo que vemos narrado en Jeremías capítulo 31, la muerte de estos niños, el llanto de estas mujeres, luego la promesa que iba a haber restauración y luego concluye con lo del nuevo pacto. Todo el evento del pasado lo que estaba apuntando es ¿a qué? A señalar algo en el futuro. Y en los dos casos, tanto en Jeremías como en Mateo, lo que sucedió iba a apuntar ¿a qué? A la redención final que Cristo iba a traer. A eso está apuntando. Y lo increíble es que todo se cumplió de acuerdo con el plan soberano de Dios. Tanto en Jeremías como en Mateo podemos ver lo increíble que es la providencia de Dios al cumplir el plan divino a pesar de la maldad de los hombres, a pesar del pecado de los hombres. Y aquí esto nos muestra que no cabe duda que Cristo es el Rey Mesías esperado y el Rey siervo que nos iba a dar un corazón nuevo. Ahora, este obrar de Dios seguramente nos lleva a preguntarnos algo más y es como empezamos el tema de hoy. Y es, ¿por qué Dios no evitó esta matanza? ¿Por qué tuvieron que morir los niños inocentes a manos de un hombre tan malvado como Herodes? ¿Será que Dios no podía cumplir su palabra sin que estos niños hubieran muerto? Estas preguntas nos llevan a pensar en la relación que tiene la providencia de Dios y el mal. Pensar en esto es importante, hermanos, porque si Dios es soberano como lo es, si Él hace todo según el designio de su voluntad como lo hace, entonces debe haber una relación entre ese Dios soberano y el mal, ya que su soberanía se extiende a todas las cosas, a todas las cosas. Y cuando hablo del mal en este contexto, no me refiero a las consecuencias por el pecado personal. Muchas veces sufrimos, pero es por las consecuencias de nuestro propio pecado, ¿cierto? Este tipo de dolor tiene una explicación muy clara y es bien merecido. Es bien merecido. Pero el mal del que estamos hablando son esos acontecimientos como la masacre de estos niños o otra masacre que podemos ver en las noticias, o los accidentes que suceden en la vida, que pueden ser inexplicables o incluso llenos de maldad. Esto de hecho es un argumento para algunas personas de que Dios no existe. Los escépticos concluyen que la presencia del mal, que la presencia del dolor y el sufrimiento en este mundo es incompatible con la idea de un Dios bueno, de un Dios justo, de un Dios bondadoso y de un Dios que es soberano.
Este razonamiento siempre ha existido, pero tomó mucha fuerza en el siglo XIX con un filósofo británico llamado John Stuart Mill. Él dijo lo siguiente: si Dios ve el sufrimiento y la presencia del mal en este mundo y no utiliza su poder para pararlo, entonces Él no es bueno y amoroso. Si no es bueno y amoroso y no para el mal, entonces Él no puede ser omnipotente. Esto es una lógica de este filósofo. Y la pregunta que nos queda es, ¿será entonces que Dios no es bueno, amoroso, omnipotente y soberano? ¿Será que la soberanía y la providencia divina no se extiende al mal que vemos en el mundo? Y donde tenemos que ir para hallar respuesta a estas preguntas no es a la filosofía, hermanos. No. Sino ¿a dónde? A la palabra de Dios, que permanece para siempre y es la fuente de la verdad. La respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios permitió que mataran a estos niños? O mejor aún, si la personalizamos, ¿por qué Dios permitió que este mal me pasara? Cuando a veces nos enfrentamos a situaciones horribles en nuestra vida, esa pregunta, esa respuesta a esa pregunta, solo la encontramos en la Escritura, solamente. Y para comenzar a fundamentar bíblicamente esta pregunta, debemos iniciar diciendo ciertas verdades que la Escritura presenta con claridad. Y lo primero que debemos decir es que Dios es soberano sobre lo bueno y sobre lo malo. Dios es soberano sobre lo bueno y sobre lo malo. Entendamos bien esto. A veces, y seguramente a usted le ha pasado, no es extraño escuchar a la gente decir cosas como: en la buena providencia de Dios conocí a mi esposo, conocí a mi esposa. O Dios providencialmente abrió una puerta y me proporcionó el trabajo en el que estoy. Muchas veces lo hemos dicho, pero es muy inusual que la gente haga comentarios como: en la providencia de Dios tuve cáncer. Nunca los hemos escuchado. O en la providencia de Dios me pasó, y ponga ahí la situación mala que pudo haber vivido usted. Somos rápidos, y eso no está mal, está bien. Somos rápidos en reconocer el papel de Dios en las buenas circunstancias, pero dudamos en hacerlo cuando algo malo sucede. Sin embargo, la Biblia dice que Dios tiene el control de ambas cosas. De ambas cosas. Mire lo que dice, primero que todo, Isaías 45:7. Vaya conmigo a Isaías 45:7. ¿Qué dice ahí la palabra? De hecho, mire lo que dice desde el versículo 5. Isaías 45, del 5 al 7. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. O sea, solo hay un Dios verdadero. Y mire el 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Lo dice la Biblia. ¿Qué hacemos? ¿Tachamos el versículo? No, incurriríamos en una maldición. Mira ahora este otro versículo, Lamentaciones, allá a la derecha de su Biblia. Lamentaciones, viene Isaías, Jeremías y luego Lamentaciones 3:38. Mire lo que dice. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y el 38. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Increíble, ¿no? Tenaz el 37. No lo puse ahí, pero anótelo en sus notas. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Qué tal enfrentarse a esto en la adversidad, en lo malo, en las masacres? La soberanía de Dios se extiende
incluso sobre aquellas experiencias que desde la perspectiva humana las definimos como malas. Y hay algo que no debemos hacer, y es no esconder eso. No esconder esto, no decir, no hable de eso. No vaya a decir eso porque se nos va la gente. Porque es que muchos cristianos trabajan diligentemente para sacar a Dios del apuro del mal. No, pero es que hay que explicar esto, ¿no? No, pastor, y hoy que vino alguien nuevo, ¿usted por qué dijo eso? Bueno, vamos en un orden. Pero hay muchos cristianos que trabajan diligentemente para sacar a Dios del apuro del mal. Como, ¿cómo vamos a explicar estas situaciones con Dios? Pero mire, ni siquiera los autores bíblicos se preocupan por esto. Por ejemplo, Mateo no trata de explicar o de excusar a Dios por lo que sucedió en Belén cuando Herodes mandó a matar a todos estos niños. Mateo no dice nada. Pero ¿sabe qué es lo que sí hace Mateo? Es describir cómo todo estuvo bajo el control soberano de Dios y su providencia llevó a cabo este hecho. Dios es soberano sobre lo bueno y sobre lo malo. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, debemos afirmar también algo muy importante, que Dios es bueno y de Él no procede el mal. Esto es una verdad bíblica. Dios es bueno y de Él no procede el mal. Bueno, un momentico, David, ¿cómo así? ¿Ahorita me dijo algo? ¿Ahorita me está diciendo otra cosa? No, ya vamos a verlo. Dios es bueno y de Él no procede el mal. Vamos, en primer lugar, Salmo capítulo 5, versículo 4. Salmo capítulo 5, versículo 4, para mirar lo que dice la palabra de esto. Salmo capítulo 5, versículo 4. Dice así: porque tú no eres un Dios que se complace ¿en qué? En la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios no se complace en la maldad, y eso es claro. Mire otro versículo, ahora váyase rápidamente al Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice ahí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. De Dios no procede el pecado. Como veíamos hace 8 días, ¿no? La responsabilidad que tenemos como creyentes. De Dios nos sale el mal. Y mire un último versículo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Ahí un poquito a la derecha de su Biblia. Primera de Juan, a la derecha de Santiago. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué hemos visto en estos versículos? Dios no se deleita en la maldad. La maldad no mora en Él. Dios no hace pecar ni tienta a nadie. Dios es bueno y no malo, aunque controla tanto el bien como el mal. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo Dios controla el mal sin ser malo? ¿Cómo Dios controla el mal sin ser malo? Bueno, la relación de Dios con el mal es diferente a la relación de Dios que tiene con el bien. Como vimos y como hemos visto, todo lo bueno del mundo es una extensión directa del carácter de Dios. Dios es luz, Dios es bueno, pero el mal no fluye del carácter de Dios. Dado que el mal no fluye del carácter de Dios y que Él no hace que suceda activamente el mal como lo hace con el bien, Dios controla el mal de una manera indirecta y permisiva. Y ya vamos a mirar esto. Dios controla el mal de una manera indirecta y permisiva. A diferencia del papel activo de Dios, que en donde Él juega para producir el bien, Él simplemente permite que ocurra el mal para lograr sus propósitos finales. Él permite el mal para lograr sus propósitos finales. De hecho, mire este otro versículo. Hechos 14, 16. Hechos 14, 16. Dice así la palabra.
en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Qué dice este versículo? Que Él simplemente está dejando andar a las personas ¿en qué? En su mal camino, su propio camino, su mal camino. ¿Por qué Dios permite el mal? Y la respuesta es muy sencilla. Para cumplir sus propósitos finales. Para cumplir sus propósitos finales. Y esto implica que Dios podría detener cualquier mal, porque lo puede hacer, porque es omnipotente. Él podría detener cualquier mal si así lo considerara en su sabiduría. Pero por razones que casi nunca son evidentes para nosotros, el Señor a veces determina que es mejor permitir el mal que interponerse en su camino. A veces Él considera bueno permitir el mal. Y eso no significa que es responsable de él, ni que este sea su propósito final. Más bien, Dios permite el mal con el fin de promover su buen plan final. Su buen plan final. Y un claro ejemplo de cómo el plan soberano de Dios se cumple a través y a pesar del mal en la vida es la vida de José. ¿Recuerda a José? Y acompáñenme, vamos a Génesis y vamos a mirar varios versículos en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Y vamos a mirar varios versículos que ahí salen. Los primeros versículos, para entender un poquito la vida de José, es del versículo del 3 al 8. Génesis 37, el primero es del 3 al 8. Mire lo que dice el texto. Dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. El hijo favorito de Jacob también era un poco orgulloso. ¿Y qué fue lo que produjo en sus hermanos? Más odio. ¿Fue culpa de José? No. Cada uno es responsable por eso. Y mire lo que va a pasar después. Vaya más adelante al versículo 23 y 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y adelántese al versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los israelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Cómo se debió haber sentido José? Sus hermanos lo golpearon, lo querían matar, lo vendieron como un esclavo a Egipto. ¿Era justo? A pesar de que el muchacho fuera un poco orgulloso. No. Y mire y ahora salte al capítulo 39, versículo del 1 al 2. Vaya ahí en su Biblia, capítulo 39, versículo del 1 al 2. Mire lo que dice ahora. Dice, ahí vuelve a la narración de José: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Mire más adelante, versículos del 7 al 8. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Qué vemos aquí? Un hombre fiel, un hombre justo,
Un hombre que nos iba a torcer. ¿Y qué fue lo que pasó? Vaya al versículo 7. No, ya leímos versículos 7 y 8. Vaya al versículo 19 al 20. Mire el 19 y el 20 de ese mismo capítulo. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. En un momento, la esposa de este hombre trató de acosarlo y le sacó su manto. Y eso fue lo que utilizó para mandarlo a la cárcel, acusarlo falsamente. En Egipto, José pasó muchos años en la esclavitud y luego en la cárcel. ¿Y los pasó de una manera justa? No, injustamente. Injustamente debido a todas las situaciones que sucedieron. Pero lo increíble que vamos a ver cómo termina esta historia es que a través de una serie de eventos, de la providencia de Dios, José se va a convertir en el segundo hombre de Egipto después de Faraón. Un hombre que tenía poder absoluto sobre todo. Y debido a ese sueño que interpretó José, el Faraón lo puso en la cabeza para administrar todos los recursos de una hambruna que iba a venir en toda la nación y más allá de la nación. Debido a esa hambruna, sus hermanos, ¿qué hicieron? Viajaron a Egipto para comprar comida allí. Y eso lo vemos en los capítulos siguientes. Y en el capítulo 45 vemos que los hermanos de José se inclinaron ante él, como lo había visto José en el sueño. En ese momento José se rebeló a sus hermanos después de varias situaciones y luego llevó a su familia a vivir a Egipto. Y cuando murió su padre, los hermanos de José estaban supremamente temerosos de que ahora sí José se iba a vengar de ellos. Pero ¿qué les dice José? Da una declaración absoluta de la providencia y el mal y la relación que hay entre ellos. Vaya a Génesis 50 del 19 al 20. Génesis 50 del 19 al 20. Mire lo que dice el texto. Recuerde, los hermanos estaban preocupados, angustiados de que José fuera a tomar venganza. Y mire lo que dice Génesis 50 del 19 al 20. Dice así: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué es esto que no podemos entender con nuestra mente humana? El mal que los hermanos pensaron hacerle a José fue el mismo mal que Dios utilizó para llevar a cabo sus buenos propósitos. El mismo mal. Fueron 13 años de dolor de José, en donde primero fue esclavo y luego estuvo en la cárcel. Pero al final, Dios cumplió su plan con José a pesar de la maldad de sus hermanos. Sus decisiones fueron pensados por ellos de acuerdo a sus malvados propósitos, pero sus decisiones fueron pensadas por Dios de acuerdo con sus designios salvadores. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo dos actos de la voluntad tan opuestos, la maldad de los hermanos y el buen plan de Dios, actuaron juntos para producir el fin que Dios quiere, y al mismo tiempo hace responsables a los hermanos de José por su maldad, pero no hace responsable a Dios por el pecado de ellos? ¿Cómo es posible que estas dos cosas se relacionen? No lo sé. No tengo ni idea. Y probablemente nadie lo sepa. Nadie lo sepa. Todo el mal que le sucedió a José fue utilizado por Dios sin él ser el responsable directo. El buen propósito de Dios de llevar a José a Egipto fue para poder salvar a la nación de la extinción. El buen propósito de Dios se cumplió, y en medio de todos estos eventos injustos, erróneos y dolorosos para José, ¿qué es lo que vemos? La providencia divina orquestando todas estas circunstancias malas para sus propósitos finales. ¿Cómo sucedió esto? No lo podemos explicar con esta mente humana.
Pero el ejemplo de José es una clara demostración de la relación que hay entre la providencia de Dios y el mal. La providencia de Dios y el mal. Pero hay un ejemplo más. Un ejemplo más donde podemos ver esto. Y es tal vez el peor acto, el acto más malvado que haya sucedido en la historia de la humanidad. Peor que cualquier cosa que usted haya visto. ¿Y sabe cuál fue el acto más terrible, más lleno de maldad en toda la humanidad? La crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo. El peor acto donde más se vio el corazón depravado del hombre fue cuando la gente crucificó a Cristo. Y mire lo que dice Hechos capítulo 2, 22 al 23. Este lo vimos también hace 8 días. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 2, 22 al 23. Mire lo que dice. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón que aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ¿quién? De Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. El acto de la crucifixión fue planeado ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Pero fue llevado a cabo por hombres malos y llevó a cabo el plan final de Dios de la redención. Hermanos, Dios hace todo según el consejo de su voluntad, y aunque de Él no proviene el mal, lo permite y lo utiliza para cumplir sus propósitos finales. Dios tiene el control. Dios tiene bajo control absolutamente todo y llevará a cabo sus planes a pesar del mal y permitiendo el mal. Tal y como sucedió cuando Herodes mandó a matar a estos pequeñitos. Esos corderitos fueron sacrificados por la causa del cordero que vivía mientras ellos iban a morir, para que por su muerte ellos pudieran vivir eternamente. La providencia divina siempre triunfa a pesar del mal. Y esta verdad, hermanos, nos debe traer tranquilidad y seguridad en un mundo malo, en un mundo hostil, porque sabemos que nuestro buen Dios es soberano sobre todo y está obrando para el bien final de sus hijos y para ser más glorificado. Cuando veamos el mal en este mundo, ya sea en tragedias sin una aparente causa o en el pecado de los hombres, debemos saber que Dios está obrando todo, absolutamente todo, para sus buenos propósitos y planes. La mayoría de las veces no vamos a entender. No vamos a entender por qué suceden estas cosas, por qué sucede el mal. Pero usted debe aferrarse, agarrarse y conocer que Dios es soberano y que su providencia lleva a cabo sus propósitos. Y eso nos debe hacer vivir confiados a pesar del mal que continuamente estamos viendo. Dios es soberano, hermanos. Su providencia llevará a cabo, recuerde siempre, su plan. Usted está para Dios, no Dios está para usted. Y Él va a llevar a cabo su plan a través del mal y a pesar del mal. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar en este Dios soberano. Confiar en este Dios bueno. Y aunque nuestro intelecto pueda no entenderlo, no estamos llamados a entender. Estamos llamados ¿a qué? A obedecer y a creer. Así es, iglesia. Oremos. Señor, gracias por este día. Señor, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar tus caminos? ¿Quiénes somos nosotros
para poner preguntas que no nos corresponden, que no debemos ni siquiera hacer. Señor, muchas veces somos como Job, que cuestionamos tu naturaleza, que cuestionamos tu obrar y al final ni siquiera nos das respuesta. Porque tú haces lo que quieres y como quieres. Señor, ayúdanos a entender también como Job que tú eres Dios y que nosotros no. Ayúdanos a conocerte realmente y a descansar en tus propósitos eternos. Ayúdanos a entender que tu providencia siempre lleva a cabo tus planes, siempre, y que nuestra responsabilidad es obedecerte. Tal vez nunca hallaremos en esta tierra una respuesta satisfactoria, pero nuestra satisfacción viene de tu palabra y de que tú eres un Dios soberano y que cumples tu plan a pesar del mal y a través del mal, Señor. Y eso nos da tranquilidad, porque esa es la respuesta que tú nos das y confiamos en ti, un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que nos cuida, un Dios que es soberano, un Dios que nos guarda para tus propósitos. Y ayúdanos siempre, Señor, a alinearnos en tus propósitos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en tu nombre hemos orado. Amén.